Educación al Día, espacio alternativo y pluralista del equipo sindical de educadores demócratas de Antioquia. Dirección General, Omar Arango Jiménez. Escúchelo de lunes a viernes a partir de las 7:30 de la noche en los 1020 de emisora Claridad de Todelar. Somos comunicación, lucha y servicio. Hola, ¿qué tal, amables oyentes de Educación al Día? Muy buenas noches. Les recordamos que este es el espacio radial del equipo sindical de educadores demócratas del departamento de Antioquia. Mi nombre es Karina Arango Carbonó y hasta ahora les doy la bienvenida a este espacio radial para la educación y temas de actualidad. A esta hora saludamos a quienes nos sintonizan a través de www.educacionaldia.com.co, también a través de nuestro canal de YouTube Educación al Día. Bienvenidos. Iniciamos nuestro programa Educación al Día la noche de hoy. Por estos días se habla mucho sobre la negociación del salario mínimo para el año 2022. Vamos a continuación a escuchar al abogado Yacer Munive, quien es catedrático y docente universitario. Escuchemos el recuento que hace, o mejor, el análisis que hace desde su óptica sobre cómo debería ser este salario mínimo. Escuchemos. Dentro de estas reflexiones, hoy, considerando la importancia que este aporte tiene para los compañeros que hacen parte de la mesa de negociación y la Comisión Permanente de Negociación de las Políticas Salariales y Laborales en Colombia, voy a referirme a dos premisas. La primera de ellas, y tal vez algo que ustedes se deben estar preguntando, ¿qué criterios definen el incremento del salario mínimo en Colombia? ¿Cuáles son esos criterios? Y lo segundo, voy a tratar de sustentarles por qué la concertación no es el mecanismo idóneo y eficaz para alcanzar ese incremento. Y les voy a plantear cuál es ese mecanismo. En torno a lo primero, atrás por favor, quiero compartirles que en el año de 1999, la Corte Constitucional, a través de la sentencia C-815, realizó un estudio de constitucionalidad del artículo 8 de la ley 278 de 1996. Esa ley reglamenta la Comisión Permanente de las Políticas Salariales y Laborales en Colombia. Esa misma ley establece su reglamentación, su funcionamiento, su participación, y en sí mismo, en el artículo 8 le asigna la responsabilidad de definir a través de un proceso de concertación el aumento del salario mínimo en Colombia. Pues bien, tengan muy presente que estamos hablando de concertación, y como se los dije hace un momento, ya les voy a decir por qué la concertación no es el mecanismo. Pues bien, esa ley en su artículo 8 nos trae algunos criterios que en sí mismo tienen la incidencia para definir el salario mínimo. Sin embargo, la Corte Constitucional primero resalta, se debe tener muy en cuenta la meta de inflación del siguiente año, se debe tener en cuenta la inflación real del año que culmina, según el índice de precios al consumidor. Claro está, no está de más. La productividad acordada por la comisión tripartita que coordina el Ministerio del Trabajo y Seguridad Social, la contribución de los salarios al ingreso nacional. Esa contribución se ha dicho por parte del DANE que en los últimos 10 años se ha mantenido estable, y que esa participación de los asalariados oscila entre el 33 y el 34% dentro del ingreso nacional. Pues bien, y por último, el incremento del Producto Interno Bruto. Como ustedes pueden observar, son 5 criterios que tienen o que marcan la pauta para la negociación y la definición del salario mínimo. Pues bien, aquí les doy la primera reflexión. La Corte Constitucional, luego de ese estudio, concluye: usted, Estado,
debe darle carácter prevalente, tiene que darle carácter prevalente la definición del salario mínimo al artículo 25 de la Constitución, que prevé el derecho laboral esencial, y al artículo 53 de la Constitución, que establece la remuneración mínima, vital y móvil. Me detengo aquí para compartirles lo siguiente. La Corte Constitucional resalta el carácter prevalente de estos dos derechos y a tal efecto debo sustentárselos como constitucionalista. Estos criterios giran en torno a algoritmos aritméticos y matemáticos, y hoy en buena hora el doctor Beethoven nos lo sustentó y pudimos ver gráficas que bajaron, subieron, y en algunos casos oscilaron en 2 puntos y en un 9, en 10, pero no dejan de ser algoritmos aritméticos. Y hoy la Corte Constitucional, a raíz de esta sentencia, le dice al gobierno colombiano: no señor, es que usted tiene que darle prelación, es que usted tiene que darle prioridad a definir 2 principios. 1, el carácter esencial del derecho laboral, y segundo, garantizar la remuneración mínima, vital y móvil. A tal efecto, yo debo preguntarles a ustedes, y en especial a mis compañeros de mesa, estos criterios válidamente pueden ser desplazados y son desplazados por el carácter prevalente que tiene la garantía que tiene el Estado frente a la remuneración mínima, vital y móvil. Y segundo, lo esencial que demanda el derecho al trabajo. Ahora, miren lo que hace la Corte Constitucional en ese estudio. La Corte, de un lado, en el ejercicio de ponderación que hace la Corte de un lado nos lleva, aquí está el derecho al trabajo, aquí está el artículo 53 que establece la remuneración mínima, vital y móvil, y aquí está el artículo 333 de la Constitución que establece la empresa con carácter de función social. Y en ese ejercicio de ponderación, ustedes dirán, pues, ¿quién debe primar? Desde luego que el doctor Omar defenderá sus intereses y dirá que debe priorizarse la empresa con el carácter de función social, en la protección que demanda para ellos mantener la estabilidad del empleo, por ejemplo. Pero al mismo tiempo, la Corte Constitucional le dice al Estado: usted tiene a su cargo la Dirección General de la Economía. El artículo 334 de la Constitución le asigna al Estado colombiano la Dirección General de la Economía. Pues bien, miren lo que concluye la Corte. Pasemos, por favor. Miren lo que concluye la Corte. El deber de administrar la economía está a cargo del Estado. Pues bien, si en ese ejercicio de ponderación usted debe tomar una decisión, no puede darle prioridad al sector asalariado, como tampoco se lo puede dar al sector empresarial, pero sí debe usted asegurar que todas las personas, en particular los de menores ingresos, tengan acceso a los bienes y a los servicios básicos. Y eso me lleva a una sola conclusión. A una sola conclusión me lleva eso: que aquí no importan los 5 guarismos aritméticos y matemáticos que nos vengan a sustentar. No, señor. Aquí lo que importa es que en ese ejercicio de ponderación la remuneración mínima y vital y móvil sea garantizada. Y eso no se da en el escenario de una discusión aritmética y matemática, que si el índice de precio al consumidor, que si el Producto Interno Bruto, que si lo uno está en el 1.5, en el 3.4 y lo demás. No, señor. El ejercicio y la discusión hoy, devuélvase por favor, está en este escenario, en el carácter prevalente que tiene la protección del derecho al trabajo y el carácter que tiene la protección de la remuneración mínima, vital y móvil en el marco del artículo 53 de la Constitución. Siendo así, estoy seguro que para ustedes algunos se irán preocupados, pero siempre creí que la discusión era en el marco del Producto Interno y del IPC. No, señor. Desde 1999 la Corte Constitucional nos lo está diciendo y la invitación es esa. La discusión hay que darla en el escenario de garantía y protección de esos 2 derechos fundamentales. Y tanto la mesa como los que participan en la comisión permanente tienen cómo combinar y exhortar a que el Estado colombiano proteja y garantice esos derechos. ¿Cómo? Es aquí la pregunta. ¿Cómo? Pues bien, resulta que desde el año de 1996, la siguiente, por favor. Desde el año de 1996,
la siguiente. Desde el año de 1996, el gobierno nacional sanciona la ley 278. Y esta ley crea la Comisión Permanente de Políticas Salariales y Laborales en Colombia, ¿cierto? Pues bien, esta ley en el artículo octavo de esta ley, se acoge la concertación como el mecanismo idóneo, aparentemente idóneo, para establecer la definición del aumento del salario mínimo. Y tal vez para los que no son abogados, ustedes entenderán concertación. Sí, pero es que aparte de la concertación, hay otros 5 instrumentos, hay otros cinco mecanismos de solución alternativa de los conflictos. Tenemos el arbitraje, tenemos la mediación, tenemos la conciliación, tenemos la negociación, que ya destacaba el doctor Orgulloso, la negociación que suscribió la gobernación con los sindicatos, la negociación, y tenemos la amigable composición. Entonces tenemos 6 instrumentos, 6 mecanismos de solución de conflictos. Y ustedes se preguntarán, ¿y por qué en el año 96 se acogió la concertación? Y es que ¿por qué se acoge la concertación y no se acoge, por ejemplo, la negociación? ¿Qué distingue el proceso de concertación del proceso de negociación como para que el gobierno nacional no haya acogido la negociación? Pero dense cuenta ustedes de algo. Dense cuenta ustedes. En materia de negociación con los empleados públicos, el mecanismo es la negociación. ¿Y cómo concluye la negociación? Con un acuerdo colectivo. ¿Y cuál es la principal característica de ese acuerdo? La fuerza vinculante que tiene para la administración, en este caso para la administración departamental, sumado al hecho de que ese acuerdo colectivo debe ser sujeto a su expedición a través de un acto administrativo de la administración. Y a tal efecto debo decirles que el principal cuestionamiento que se le tiene a la concertación como el mecanismo idóneo para el aumento del salario mínimo es que la concertación no tiene fuerza vinculante. Lo que allí se diga, más allá de que antes del 15 de diciembre las partes deben concertar. Y eso es tanto como pongámonos de acuerdo a ver qué es lo que usted quiere y qué es lo que yo quiero. Usted quiere un aumento del 9% y yo le propongo el 5% y ahí vamos dialogando de aquí al 15. Bien, si llega el 15 de diciembre y no llegamos a ningún acuerdo, pues tenemos 48 horas para presentar por escrito nuestras posiciones. Y luego de esas 48 horas tenemos otras 48 horas para presentar nuestras salvedades. Y si de aquí al 30 de diciembre no nos ponemos de acuerdo en definitiva, pues sencillo, el gobierno nacional al amparo, ojo, al amparo del artículo 8 de la ley 278 del 96, que ya les decía, al amparo de este artículo, expide el decreto y fija el aumento salarial. Es decir, nos sentamos en una mesa, dialogamos durante 15, 20 días, al final de cuentas no nos pusimos de acuerdo y lo que hicimos fue abrirle la puerta para que el gobierno nacional de forma unilateral a través de decreto expida el aumento salarial. ¿Ok? ¿Y por qué es así? Porque todo está dado en el marco de la concertación. Pero es que la concertación no es el mecanismo. Y para esos efectos debo decirle que hay un antecedente. Hay un antecedente. La negociación de los empleados públicos, hoy la negociación de los empleados públicos se da en el marco de la negociación, como su nombre lo indica. Pero antes no era así. En 1999 el gobierno nacional a través del decreto 335 estableció que el proceso de concertación con los empleados públicos debía darse en el escenario de la concertación. Y resulta que llegado el año 2012, cuando Colombia inició el proceso de ingreso a la OCDE, lo primero que le hizo este organismo multilateral fue decirle, no señor, es que mientras usted no le reconozca plenas garantías a sus empleados públicos y mientras usted no le reconozca el derecho de asociación sindical y de negociación colectiva, yo, mejor dicho, ni haga el intento, porque en el punto 2 del ingreso a la OCDE lo primero que le dijo es, reconózcale el derecho de negociación sindical a sus empleados públicos. ¿Y qué hizo el gobierno nacional?
En el año 2012, el gobierno nacional profiere el decreto 1092. Y ese decreto hoy constituye el primer antecedente que se tiene de ese paso trascendental que hay que dar entre los procesos de concertación y el proceso de negociación. Lógicamente, fue una imposición de la OFDEP. Si la OFDEP no se lo condiciona al Estado colombiano, todavía los empleados públicos estuvieran en procesos de concertación. Pero des en cuenta que hoy los empleados públicos, aquellos que están vinculados al sector público administrativo colombiano, hoy sus procesos se dan en el marco de la negociación colectiva y esa negociación termina con un acuerdo que sujeta, que amarra y que de cierta forma le da la fuerza vinculante para que la administración pública se sujete a cumplir lo que en la mesa de negociación se acuerde. ¿O no, doctor Orgulloso? Si la administración departamental hoy incumple ese acto administrativo y ese acuerdo colectivo, las centrales unitarias y las organizaciones sindicales tienen los mecanismos para hacer efectivo lo que allí se acordó. Pero resulta que en materia de concertación no es así. La concertación como mecanismo previsto para definir el aumento del salario mínimo no tiene fuerza vinculante. De ahí la necesidad de que quienes nos representan de cierta forma suman la valentía para decirle al gobierno nacional, no señores, que mientras hablemos de concertación no vamos a llegar a ningún lado. ¿Por qué? Porque tenemos hasta el 15 de diciembre para concertar lo que nunca hemos concertado, ni nunca vamos a concertar, ni nunca nos vamos a poner de acuerdo. Pues bien, tenemos 48 horas para tratar de reconsiderarlo y tampoco lo ha logrado. Y tenemos otras 48 para hacer salvedades que al final de cuentas, si no hay la participación de un tercero, como es el caso de la amigable composición, ¿por qué no se utiliza la amigable composición? ¿Por qué no se llama un tercero objetivo imparcial que de cierta forma atienda las posiciones de las partes, ¿cierto? Del sector asalariado y del sector empresarial, inclusive la misma posición del Estado colombiano, y que sea un tercero el que a través de la amigable composición defina el criterio que se debe emplear para el aumento del salario mínimo. Criterio que ya ustedes lo saben, tiene carácter prevalente frente a la protección de los dos derechos, pero no. La discusión sigue en torno a la concertación, todo el tiempo se habla de la concertación y se deja de lado que no es el mecanismo, no tiene fuerza vinculante. La concertación finalizará con unas conclusiones de cada una de las partes allí sentadas, pero más allá de eso, esos documentos terminan siendo lo que ustedes muy bien saben. ¿Por qué? Porque hoy no se cuenta con la herramienta que amarre, que sujete, que obligue al Estado colombiano a acordar, a comprometerse a cumplir con lo allí acordado, y eso tiene que darse en el marco o de la negociación o de la amigable composición. Calentar una sopita con gas natural puede conectarte con el pasado. Va el avioncito. La energía de una canción con tu futuro amor. ¿Bailamos? Y un vaso de agua con una pausa en tu presente. Tu vida está hecha de buenas conexiones. Por eso denuncia el robo de servicios públicos, energía, gas y agua, porque una conexión fraudulenta la pagamos todos. Llama al 604-4444-115, al 018-415-115 o en nuestra app EPM Estamos Ahí. EPM, Vigilado Superservicios. Vacunarte es cuidarte de verdad. Vacúnate contra el COVID-19. Si te vacunas, estás protegiendo a tus seres queridos. Acércate al punto asignado o acude a los lugares habilitados en tu ciudad. El virus no se ha ido y la principal medida de protección para ti, tus familiares y amigos es la vacunación. Consulta más información en nuestra página www.nuevaeps.co. Nueva EPS. Gente cuidando gente. Vigilado Supersalud. Preparar un café con gas natural puede conectarte con tu trabajo. La energía de una serie con tu familia. Invitar a una bebida refrescante con tus nuevos vecinos. Bienvenidos. Tu vida está hecha de buenas conexiones.
Por eso, si tienes dificultades para pagar tus servicios públicos, tenemos alternativas y facilidades de pago para que sigas disfrutándolos legalmente. Conócelas en www.epm.com.co en la sección Transacciones. EPM, Vigilado Superservicios. El magisterio colombiano le sigue cumpliendo a los estudiantes y al país, pero el gobierno de Iván Duque le incumple a la educación. Exigimos la expedición de los actos administrativos, la implementación de los acuerdos, la conectividad y las condiciones para la presencialidad. No más dilación, no más corrupción. Por la defensa de la educación pública, unidos vamos con FECODE. Y continuamos con más información aquí en nuestro programa Educación al Día esta noche, escuchando diferentes reflexiones frente a la negociación del salario mínimo para el año 2022, el cual se especula sobrepasará el $1.000.000 para el próximo año. Escuchemos a continuación el análisis que realiza el ejecutivo de la CUT Colombia, Diógenes Orjuela. ¿Por qué si unos países han logrado que sus trabajadores tengan buenos salarios, por qué este no y otros? ¿Cuál es el problema principal? Y entonces voy a empezar por señalar lo siguiente. Alrededor de ese tema del alza de los salarios, y en especial cuando se aviva el debate del salario mínimo, el gobierno y los empresarios colombianos, y yo diría los grandes empresarios colombianos, que curiosamente son los que más tienen y los que más ganan, porque en eso vale la pena hacer la diferencia. Por eso tanto en las centrales como en el Comité de Paro hemos mantenido siempre una posición de defender la micro, pequeña y mediana empresa. Por eso nos satisface mucho su exposición, que son los que dan el 80% del empleo. Los que dan el empleo no son ni los Ardila Lule, ni los Santo Domingo, ni los Gilinski, ni los Sarmiento Angulo. Esos se quedan con todas las ganancias del país, pero no son los que dan el empleo en el país. Y esa es una diferencia muy grande. Y esos son los que nos han metido o han convertido en verdad una serie de asuntos que no son ciertos. Y no son ciertos porque el mundo los ha resuelto. Primera mentira o primer mito, diría yo, que tenemos que desterrar del contexto nacional, que si se suben los salarios se dispara la inflación. Segundo, que si se suben mucho los salarios se genera más desempleo, porque entonces no se pueden dar más empleos o se puede caer el empleo si se aumentan los salarios. Tercer mito, que si se suben los salarios baja la productividad y la competitividad del país. Esos tres asuntos nos los repiten todos los benditos años y no son ciertos. Aquí ustedes ya han oído cómo son los salarios en una serie de países y cómo se comportaron unos países en la pandemia o en la pospandemia, y es la de que la gente tenga más plata. Si todo esto fuera cierto, estos asuntos que yo he mencionado, los países ricos, que en general tienen buenos salarios, esos países tendrían la mayor inflación del mundo, tendrían el mayor desempleo del mundo, serían los menos competitivos, tendrían los índices de desempleo más altos, y es todo lo contrario. Estados Unidos va para los $15 la hora. 60,000 pesos la hora, 60,000 pesos colombianos la hora.
6 por 8, 48, o sea, 480.000 pesos diarios. O sea, si trabajan 20 días, entonces más de 9 millones de pesos mensuales en salario mínimo van para allá. O Suecia tiene 2.000 euros de salario mínimo. 9 millones de pesos colombianos, Alemania 1.700, España, que explicó Francisco, va para 1.000, o sea, para 4 millones y medio. Y esos países tienen la mayor inflación del mundo, tienen el mayor índice de desempleo del mundo, son los menos competitivos, son los que tienen menos productividad, no son los exitosos, porque han logrado desarrollar sus economías. Desarrollar a fondo todo su sistema productivo, todo lo que puede hacer lo desarrollan a fondo. Y son tan exitosos que no solo logran cubrir el mercado interno, sino que pueden exportar. Entonces son más exitosos todavía. Es decir, tener buenos salarios no es cierto, todo eso es mentira que nos meten, sino que es todo lo contrario. Buenos salarios lo que garantizan es que los países progresen. Y no necesita uno tener una sola hora de economía en la cabeza para entender algo muy sencillo. Si la gente tiene más plata en el bolsillo, la gente más compra. Eso no se lo tienen que enseñar a usted en ninguna parte, porque es la práctica del bolsillo. ¿O por qué la gente compra más en Navidad? Porque le inyectan un sueldo más en la berraca vida del año y la gente va y compra más. Y eso es lo que nosotros, las centrales, le decimos todos los días a estos personajes que van a la mesa de negociación. Lo que necesitamos para que se crezca más, para que resolvamos el problema de la reactivación económica, es meterle plata en el bolsillo a los colombianos. Entonces usted encuentra, Brugman Master hace como unos 15, 20 días, Pacho, dijo, estamos aterrados con la pobreza de este país. Aterrados, la Andy. Voy a creerles que están aterrados, pero cuando hablan del salario mínimo dicen, hay que ser prudentes. ¿Usted cómo saca a la gente de la pobreza? Metiéndole plata. No hay otra. O sino que se desaterren porque están diciéndole mentiras al país. Y las cifras que dio Brugman Master son ciertas. Ya aquí las han mencionado la gente que ha dejado de comer. Pero la mejor demostración de lo que estamos diciendo es que ellos dan saltos de alegría que porque la economía está creciendo mucho. Claro, la comparan con los índices del 2020, pues obvio. El año pasado, en el mes pasado saltaron de la alegría por el 13% de crecimiento, pero es que el octubre del año pasado fue negativo en 8.5%. Entonces, obviamente la comparación adquiere ese tamaño. ¿Por qué medio se ha reactivado la economía? Que es cierto, porque ha aumentado el consumo. Obviamente porque la gente consumió menos el año pasado. O si el problema no es del consumo, ¿para qué ponen el día sin IVA? Para que la gente compre. Con una desgracia en términos de los días sin IVA. Es que nada de lo que se compra o nada de lo que compramos el día sin IVA se produce en este país. Es decir, hacemos un día sin IVA para los trabajadores y no tenemos nada contra nuestros compañeros trabajadores de otros países. Y eso tiene que ver con algo que también se ha ido mencionando de alguna manera, es el modelo. ¿Cierto? Es el modelo que han adoptado en este país quienes lo han dirigido y que se empeoró con quienes lo han dirigido en los últimos 30 años. ¿Cómo así? Y está en el plan de desarrollo que este es un país importador. Ningún país crece importando, ningún país puede dar buenos salarios importando. Y si lo convirtieron en un país importador, vamos al otro problema que tenemos, pues que no hay empleo. Entonces tenemos un debate de año y pico con el decreto ese 1174
que dice que para que la gente informal se vuelva formal, se debe contratar por horas sin ninguna garantía. Pero como un decreto lo dijo, ya no es informal, ahora es formal. Es decir, se formalizó a los colombianos mediante un decreto y empeorando los salarios. Obviamente que cuando un país renuncia a las fuentes de empleo, pues no puede dar empleo. Un país que tiene toda la capacidad de producir sus alimentos resolvió que los importa. Creo que ustedes todos conocen porque esta cifra la vivimos dando todos los días. Importamos 14 millones de toneladas de alimentos. ¿Cuántos empleos se generarían si esos 14 millones de toneladas de alimentos se produjeran en el país? Que los puede producir porque somos pocos los países del mundo que tenemos, así como ustedes que están aquí a nivel del mar, o los que estamos viviendo en Bogotá, aunque no seamos bogotanos, que estamos a 2.600 metros de altura. Y hay otros cultivos que todavía están más arriba de Bogotá. Entonces, imagina cuántos empleos se pudieran dar. Y esos empleos serían salarios. Y esos salarios serían dinero en el bolsillo de esos nuevos empleados. O que cosas que el país industrialmente las puede transformar y producir, no los está haciendo, entonces lo importamos. Y esa sí es la causa de la inflación. Hoy la causa de la inflación son las importaciones. Pues con este dólar de 4.000 pesos, por eso todo está caro. Entonces le echan culpa al comité de paro, le echan culpa a que una carretera se cerró 8 días, eso tiene problema. Bueno, todo eso, pero hoy los alimentos están por las nubes porque como la mayoría de las son importados o algunos insumos, como en el caso del pollo y otras cosas, entonces ahí estamos. Entonces no es subir los salarios lo que genera inflación. En este país la inflación la están generando, es las importaciones. Menciono todo esto para decirles ese cuento de la inflación no es cierto. Ahora, en lo de la inflación hay dos posibilidades. Claro, si suben los salarios y se sigue teniendo lo mismo para vender, pues sí se vuelven más caros. Pero es que si un empresario sabe que va a vender más, pues produce más. Eso es un círculo virtuoso. Si la gente le entra más plata, entonces es más la cantidad de gente que viene a los hoteles de ustedes, ¿cierto? Y si viene mucha más gente a los hoteles, pues se tiene que contratar más gente. Y si tiene que contratar más gente, esa gente más tiene plata en el bolsillo y esa gente más compra. ¿Eso va contra el empresariado? No, eso va a favor del empresariado, porque él vende más, genera más empleo y paga más impuestos. O sea, el país recibe lo que no recibe por las importaciones. Aquí el colmo del descaro es el del señor Alberto Cabal de Fenalco, que ahora está pidiendo que eliminen totalmente los aranceles, o sea, acaben con lo poco de producción que todavía queda en el país. Esos asuntos se tienen que resolver y no los van a resolver quienes están convencidos que así como está, está bien. Tenemos que mirar porque esos asuntos no los vamos a resolver si no cambiamos lo que está establecido y que está mal localizado, está mal hecho. Subir los salarios es bueno. Y la otra mentira que nos han metido, que el que más fuerza le hacía al señor Carrasquilla, es que el salario mínimo en Colombia es muy alto. En vez de decir una cosa que sí es cierta, el salario medio de Colombia es tan bajo que queda casi pegado al mínimo. Aquí un muchacho sale de la universidad y le toca irse a trabajar por 1.200.000, 1.300.000, 1.500.000 pesos, que es el salario medio en Colombia, que es ridículamente bajo comparado con el resto del mundo. Con un problema, en la mayor parte del mundo la gente no devenga el mínimo, devenga el salario medio. Y ese es tan malo que queda cerquita al salario mínimo. Entonces el señor Carrasquilla se inventó la teoría que es que este es muy alto y casi que llega al salario medio. Es todo lo contrario. Aquí hay que subir el mínimo y subir el medio. Nosotros en general, dentro de nuestro lenguaje en la CUD, por decirlo así,
hablamos de que el país necesita un alza de salarios general, que debe de ir acompañado. Por eso tanto insistimos en el modelo, que tiene que ir acompañado de toda una reconversión de la producción. Tiene que bajar las importaciones y empujar la producción para que el empleador nacional tenga posibilidad de vender más. Yo siempre doy un bendito ejemplo de que produce bicicletas. Pues si alguien tiene una fábrica de bicicletas y produce 50,000 bicicletas y los salarios nunca suben sustancialmente, él seguirá toda la vida con sus 50,000 bicicletas y póngale 300 trabajadores. Y si un país dice, vamos a duplicar los salarios en 5 años, el señor de las bicicletas sabe que sus trabajadores sí le van a costar más, pero que él en 5 años puede proyectar ya no 50,000 bicicletas, sino 100,000 bicicletas. Y para 100,000 bicicletas ya no va a tener los mismos 300 empleados, tiene que conseguirse más empleados. Esa es la discusión de fondo que tenemos. En la mesa, y termino con esto, a esa mesa de concertación van representantes de los empresarios que tienen salarios de 50 y 60 millones mensuales. Mensuales, señores. Y pegan el grito porque dicen que si se suben 100,000 pesos se acaba la economía. Eso no es cierto. Eso lo hemos venido trabajando. Todas estas cifras que se han dado en la tarde es para corroborar que el debate del salario mínimo en Colombia está cruzada porque hay un modelo, ¿sí?, en el que se acostumbraron a ganarse un poco de pesos y centavos, principalmente a costa de los malos salarios de los trabajadores. Son unos gremios que por no pelear con el gobierno no pelean lo que debieran pelear. Menores costos de producción. Los menores costos de producción, ¿qué es? Menores costos en energía eléctrica. Menores costos en combustibles. Menores costos en peajes. Tributación progresiva en el empresariado. Es que el señor Ardila Luz le dijo que los impuestos que él pagaba eran como el 2% o 3% de todos los impuestos del país. Pero el señor no dice que él se queda como con el 30% de todas las ganancias del país. Una persona que se gana 2 o 3 billones al año. Eso debe ser lo que costamos un poquito menos, creo, Pacho, todos los trabajadores del Estado. Es decir, todos los trabajadores del Estado no ganamos lo que se gana una persona en este país. Y él alardea que paga. No, proporcionalmente todo lo que nosotros pagamos es mucho más caro para nosotros que para él. La inflación de alimentos, que es brutal. Los costos de los servicios públicos, que los regula el gobierno y rebasan la inflación permanentemente. Es decir, el peor ejemplo lo da el gobierno. Por eso nosotros desde las centrales pedimos que se hiciera ese foro el 13. Qué pelea tan berraca, perdónenme la palabra, para que admitieran que se hiciera un foro con transmisión nacional para hablar de esto. Y que ellos lo hablen desde su perspectiva, gobierno y empresarios. Y nosotros le mostramos al país estas cifras y estas realidades. Que a nosotros sí sabemos que debe hablar el Banco de la República, todos estos años, pues que hablen, ya les conocemos las cifras. Pero es que el país sepa que todos estos argumentos de ellos son una serie de elementos no ciertos, ni siquiera válidos en economía, con el que pretenden seguir convenciéndonos que las ganancias dependen únicamente de tener malos salarios. Nosotros creemos que la economía solo crece, la riqueza se distribuye más equitativamente es dando empleo, dando buenos salarios. Esa es nuestra pelea. Muchas gracias, compañeros. Amables oyentes, hemos llegado al final de nuestro programa Educación al Día. Les recordamos que este es el espacio radial del equipo sindical de educadores demócratas del departamento de Antioquia. Les recuerdo que soy Karina Arango Carbonó y agradecemos a todos
por su sintonía. Les recordamos que nos pueden escuchar de lunes a viernes a través de www.educacionaldia.com.co de 7:30 de la noche a 8:30. También pueden sintonizarnos a través de nuestro canal de YouTube. También estamos en cadena con Radio Farallones y la cadena HSCH. Feliz noche para todos. Educación al Día, espacio alternativo y pluralista del equipo sindical de educadores demócratas de Antioquia. Dirección General, Omar Arango Jiménez. Escúchelo de lunes a viernes a partir de las 7:30 de la noche en los 1020 de emisora Claridad de Todelar. Somos comunicación, lucha y servicio.